días, creo que ya estamos la mayoría, entonces podemos empezar. Vamos a trabajar bajo el mismo tema que estábamos desarrollando en la anterior clase. Para quienes no estuvieron, empezamos con un nuevo tema que serían los sistemas de información, ¿sí? En la anterior clase habíamos considerado conceptos un poquito más básicos para que nos permitan entender cuál es el papel de la información dentro de una empresa. Y habíamos determinado que tal cual nosotros habíamos desarrollado el sistema de planificación, la información es fundamental para el cumplimiento de los objetivos de manera eficiente, ¿sí? Entonces hoy vamos a entrar más un poco al sistema de información como tal y la relación que tiene el sistema de información con el sistema administrativo. Si se acuerdan en la anterior clase, a ver, voy a poder abrirlo, creo. En la anterior clase desarrollamos como que un gráfico o explicamos un gráfico donde nos decía que la base fundamental de una empresa es el sistema administrativo, porque gracias a eso nosotros podemos controlar los diferentes recursos, podemos controlar qué es lo que queremos lograr, lo que queremos hacer y cómo es que lo vamos a ir desarrollando. Y para esto, por ejemplo, denme un segundito. Para esto era muy importante a lo que nos referíamos por el sistema de información, ¿sí? Entonces el sistema de información nos permitía a nosotros poder planificar con claridad de acuerdo a cómo estaba nuestra situación actual. Entonces a través de eso nosotros podíamos plantear diferentes tipos de estrategias y objetivos en realidad para poder ejecutarlos. Y una vez que nosotros sacamos resultados, lo que hacemos básicamente es comparar lo que hemos propuesto con lo que hemos logrado. Y eso es lo que nos permitía en realidad el sistema de información. Y a ver, les voy a mostrar el gráfico que les estaba diciendo, que es de la anterior clase. Por si acaso, todas las diapositivas, incluidas las de hoy día, ya están en plataforma. Siempre lo posteo un día antes para que ustedes puedan ir revisando y demás. Ahora sí, denme 2 segundos que cargue esto. Va a tardar un poco, pero en realidad estamos adentrándonos a todos los componentes del sistema administrativo que a un inicio nosotros ya lo habíamos desarrollado cuando habíamos hablado de todos los sistemas que conforman la empresa y demás. Dentro de esto nosotros incluíamos este sistema administrativo, ¿sí? Tal cual está la imagen. Nosotros habíamos dicho que tenemos lo psicosocial, las metas y los valores, lo estructural y lo tecnológico, ¿sí? Pero estos 4 se van a relacionar netamente con el sistema administrativo porque es quien los va a dirigir, por así decirlo, ¿sí? Cuando hablamos de lo psicosocial, las metas y los valores y la estructura, está muy relacionado con los recursos humanos, su comportamiento y el desenvolvimiento que ellos van a tener dentro de la empresa, ¿sí? Y cuando hablamos de lo tecnológico, ya hablamos más acerca de temas logísticos para poder operar dentro de la empresa. Y si no existiera el sistema administrativo, no existiera ninguno de estos 4, ¿sí? Después habíamos dicho que dentro del sistema administrativo nosotros tenemos diferentes componentes, ¿sí? Planificamos, organizamos, dirigimos o ejecutamos y controlamos. Y esto es lo que ya habíamos avanzado con anterioridad y después desarrollamos conceptos bases de la información, ¿sí? Entonces hoy vamos a continuar con nuestro avance. He revisado quienes han participado en el cuestionario y han sido solamente 2 estudiantes o 3 estudiantes, creo, así que quienes no ya perdieron automáticamente esa nota. Ojo con los trabajos que estoy delegando en plataforma, vale nota, valen como tarea y demás. Entonces si no están al tanto y demás, lo siento, ahí yo no puedo hacer nada. Entonces, como les había dicho, la anterior clase lo que hemos hecho es prácticamente desarrollar una base, una introducción bastante específica sobre lo que es un sistema, lo que es la información, qué componentes tiene, cuál es el proceso que se desarrolla para poder obtener los datos y demás.
Luego habíamos hecho una diferenciación entre qué es datos, qué es información y qué es conocimiento. Luego también habíamos hablado del ciclo de procesamiento de datos que nos permite a nosotros entrar datos, los procesamos y los convertimos en información. Y una vez que esa información la utilizamos para algún tipo de estrategia, ya lo convertimos en conocimiento, ¿sí? Entonces, el pequeño resumen de todo lo que hemos avanzado en la anterior clase es esta. Hemos hablado como información, considerando en primera instancia que la información no existe si es que no existen los datos, ¿sí? Luego que tenemos diferentes fuentes de información, interna, externa, primaria y secundaria, de acuerdo a sus requerimientos y de acuerdo a dónde se desarrolla la información. El alcance que tiene, que esto es bastante importante porque hemos dicho que el cumplimiento de nuestros objetivos va a variar de acuerdo al alcance que tenga la información, siempre y cuando esta información favorezca a la totalidad, ¿sí? Luego tenemos las estructuras de la información, que podemos tener información histórica, información actual e información predictiva, que nos va a permitir tener un panorama de cómo estábamos, cómo estamos y cómo podríamos estar en un futuro, ¿sí? Luego la frecuencia de la información, si es frecuente o no. La presentación de esta información, que puede ser de 4 maneras: lo analítico, lo sintético, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Donde lo analítico llega a ser un poquitito más descriptivo, más detallado, lo sintético llega a ser un poco más condensado, lo cuantitativo llega a ser un poco más numérico y lo cualitativo nos ofrece más características específicas, ¿sí? Y para la información nosotros tenemos que tomar en cuenta, para el recojo de la información en realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta estos 4 aspectos: la relevancia de la información, qué tan importante es; la oportunidad que nos va a brindar esta información; la pertinencia y la integridad de la información. Entonces, nosotros tenemos que considerar que básicamente toda la información va a circular en toda la empresa hacia un destinatario en específico, ¿sí? Ahora, esta información también debe ser usada por quienes la transmiten y por quienes la van a recibir, y tiene que ser de una manera inteligente, siempre con responsabilidad y de manera eficaz, ¿sí? Y finalmente, que creo que es lo que más hay que resaltar en este punto, es que la información tiene la finalidad de la toma de decisiones. Si nosotros estamos bien informados, una mejor decisión vamos a tomar. Mientras nosotros tengamos menos información, la decisión que se va a tomar es posible que sea la equivocada. Eso es lo que hay que tener claro, ¿sí? Entonces, antes de continuar, vamos a retomar algunos conceptos básicos sobre lo que es un sistema, que básicamente es esas hojas de pasar, que básicamente es una serie de elementos articulados que forman un conjunto integrado, ¿sí? Habíamos dicho que habíamos dicho en realidad que el sistema llega a agruparse por diferentes elementos que siempre van a estar interrelacionados, pero para poder trabajar bajo un objetivo común. Ahora, si alguno de estos elementos que estén interrelacionados o articulados se modifica, cambia el conjunto en su totalidad, ¿sí? No solamente le afecta a ese subelemento, sino que afecta a todo el sistema como tal. Eso es lo que ya habíamos hablado un montón de veces. Y finalmente, que cuando la información está ordenada y articulada, nosotros podemos empezar a constituir un sistema de información. Cuando hablamos de sistema de información, empezamos a considerar también los aspectos tecnológicos, porque estos son la base para que nosotros podamos desarrollar de una mejor de una mejor manera el flujo de la información empresarial, ¿sí? Entonces, ¿qué era el sistema de información? El sistema de información básicamente es un conjunto articulado, integrado y coordinado de personas, equipos y procedimientos que relevan y procesan datos. Estos datos se transforman en información para después ser utilizada por distintos sectores y personas dentro de la organización para una mejor toma de decisiones y desarrollo de acciones. Vámonos con ese concepto a través de este cuadro que habíamos dicho que era el ciclo de procesamiento de datos, ¿sí? Básicamente los datos se articulan gracias a personas, equipos y procedimientos.
Todo eso nos va a permitir la entrada de datos. En la entrada siempre van a estar los datos. Estos datos se van a procesar y se van a transformar en esta fase. Se procesan a través de las personas, a través de los equipos, a través de los procedimientos. Y una vez que nosotros procesamos estos datos, generamos información a través de la salida. Una vez que esta información se ejecuta y se utiliza para la toma de decisiones, nos va a permitir entrar a una fase de retroalimentación que básicamente estaríamos hablando del conocimiento, porque nosotros utilizamos la retroalimentación cuando hemos utilizado la información de manera inteligente. Esa llega a ser la característica. Entonces, una vez que nosotros les retroalimentamos en relación a la información que hemos procesado previamente a través de los datos de entrada, hemos debido de comparar, hemos llegado a este punto en el que comparamos qué es lo que metimos y qué es lo que conseguimos, ¿sí? Entonces, este ciclo de procesamiento de datos nos permite entender de manera básica y sustancial en qué consiste el sistema de la información. Dentro de una empresa siempre van a entrar datos, siempre van a existir datos, todo el tiempo, todo lo que se haga son datos. Pero estos datos no significan nada hasta que no los procesemos. Cuando los procesamos, recién los convertimos en información y esta información recién va a ser útil para la empresa. Si nosotros tomamos decisiones en base a datos, les aseguro que la decisión que van a tomar va a estar equivocada. Siempre debemos procesarlos y convertirlos en información. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces los componentes del sistema de información en relación al concepto que hemos visto en la anterior diapositiva? Tenemos que considerar que dentro del sistema de información, básicamente nosotros se compone por diferentes equipos de computación, programas del sistema, procedimientos y base de datos, que son los 4 componentes básicos para que nosotros podamos desarrollar de manera correcta y conocer en primera instancia en qué consiste un sistema de información. Por tanto, cuando nosotros hablamos de los equipos de computación, básicamente constituimos todo lo que llamamos como hardware, ¿sí? ¿Qué es lo que incluye esto? Básicamente todos los elementos y componentes electrónicos y electromecánicos, en este caso, de una computadora, ¿sí? Tal cual vemos en esta imagen, por ejemplo, son todas las partes físicas y tangibles de una computadora: el monitor, la placa base, el CPU, la memoria, la tarjeta de expansión, fuente de alimentación, el disco óptico, el disco duro, el teclado y mouse, ¿sí? Básicamente es el equipamiento que me va a permitir a mí poder entender bien cómo es que o dónde puedo empezar a procesar la información, ¿sí? Para crear nosotros un sistema de información es importante que contemos con equipos de computación que básicamente se traducen en lo que sería el hardware. Entonces, para esto vamos a ver un pequeñito video para detallar y adentrarnos un poquitito más, no a grandes rasgos, ¿no? Porque esto es un tema más computacional, más grande, que quizás no lo podemos hacer de manera correcta, pero en cuanto a conocimiento de conceptos es muy importante que empecemos a diferenciar estos aspectos, ¿sí? Hasta que cargue, ¿tienen alguna duda? ¿Los demás? A ver, vamos a ver que cargue, ¿qué es lo que dice? Listo. Hola, bienvenidos. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la definición de hardware. Un momentito, se está cortando. En la computadora y la identificación de sus componentes internos. El hardware representa todos los componentes físicos de un computador, tales como elementos eléctricos, electrónicos o mecánicos, los cuales pueden ser cables, circuitos,
tarjetas, discos duros. La parte física no solo se limita a las computadoras, sino también a teléfonos móviles, carros o robots. Para que esto funcione se necesita de la unidad central de procesamiento, de discos duros, de memorias y tarjetas. Los componentes internos de un computador son todas aquellas partes, piezas o componentes que se encuentran dentro del mismo, tales como tarjetas de red, tarjetas de video, tarjetas de sonido, memorias, unidades de expansión y el microprocesador. A continuación, les nombraremos los componentes internos de un computador. En primera instancia tenemos el CPU. El CPU es un circuito integrado que conforma la unidad de procesamiento central, la cual es el componente interno más importante de un PC. Se encarga de las operaciones lógicas y matemáticas. En segunda instancia tenemos la tarjeta madre o motherboard. Es una tarjeta de circuito integrado que conforma el corazón del computador. Está compuesto por el CPU, el BIOS, las memorias, las unidades de almacenamiento, el puerto serial y el puerto SD. Como tercer componente tenemos la memoria. La memoria es una parte del computador donde se guardan los datos y programas. Su objetivo fundamental radica en que el equipo funcione correctamente. El cuarto componente sería la tarjeta de video. Es un componente el cual se encarga de transformar las señales eléctricas en información que sea leída por la pantalla del computador. Está conformado por un controlador y un acelerador de gráficos. Esta puede venir integrada en la tarjeta madre o puede venir en una RAM de expansión. El quinto elemento representa la RAM, que es la memoria de acceso al lector. Y la RAM, ambas son volátiles, pueden perder la información cuando existen apagones. El sexto componente interno es la ROM, es la memoria de solo lectura que se encarga del almacenamiento de datos, la configuración del sistema y los programas de RAM. El objetivo fundamental de este tipo de memoria es la distribución de software ligado al soporte físico de los computadores sin la necesidad de actualización. El séptimo elemento corresponde al caché. Representa una memoria en donde se almacena una serie de datos de rápido acceso. Es un tipo de memoria volátil que viene integrada al microprocesador. Su objetivo fundamental es manipular una serie de instrucciones que se procesan continuamente. Existen tres tipos de memoria caché. La de nivel 1, que está integrada al microprocesador y su velocidad corresponde entre 64 y 256 kilobytes. Tenemos la de nivel 2, que está también unida al microprocesador y supera las velocidades de 2 megabytes. Y tenemos la de nivel 3, que está integrada a la tarjeta madre o placa base y es la más lenta de todas las memorias caché. El octavo componente representa a la fuente de poder, que consiste en un componente que proporciona la energía eléctrica a nuestro computador, transforma la corriente alterna en corriente directa y regula picos de voltaje. La fuente de poder se mide en unidades de vatios. El noveno componente interno corresponde a un pool de datos, que no es más que una serie de conductores eléctricos en forma de pistas metálicas por donde circulan los datos binarios en el computador. El décimo componente se refiere al BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida lógico de un computador, que se encarga de la configuración inicial de nuestro equipo sin la necesidad de acceder a algún programa instalado en un disco duro. Él contiene todos los códigos que manipulan los teclados, monitores, unidades de almacenamiento y mouse. El onceavo elemento corresponde a las unidades de almacenamiento, que
dispositivos que resguardan la información dentro de nuestra computadora. Su objetivo fundamental es retener los datos una vez hayamos apagado la computadora. A continuación, les vamos a nombrar las diferentes unidades de almacenamiento. En primera instancia, tenemos los discos duros, que son dispositivos que forman parte del sistema de memoria de una computadora que se encargan de resguardar programas y archivos de forma permanente. Son dispositivos que tienen la mayor capacidad de almacenaje. En segunda instancia, como unidades de almacenamiento, tenemos los denominados discos ópticos, que utilizan un sistema láser para leer y escribir la información. Generalmente son de solo lectura, pero también los hay reescribibles. Generalmente son unidades de CD y unidades de DVD. En tercera instancia, como unidad de almacenamiento, tenemos los denominados pendrive o memoria flash, que son dispositivos portátiles que se conectan al puerto USB y sirven para resguardar información durante una cierta cantidad de tiempo. Existen varias presentaciones, tenemos de 2, 4, 8, 16 y 32 GB. Con esto termina nuestra actividad formativa del día de hoy. Ya. Entonces, más o menos en este video hemos visto los diferentes componentes del hardware y hemos dicho, y bueno, en realidad gracias al video hemos entendido que no solamente es una computadora, ¿no? Sino que en realidad es cualquier tipo de equipo que a mí me permita contar con diferentes programas y demás para procesar los datos y convertirlas en información, ¿sí? Un segundo componente dentro del sistema de información son los programas del sistema mismo, ¿sí? Y lo que comúnmente nosotros entendemos como software, ¿sí? Cuando hablamos de software, básicamente consiste en una serie de órdenes con el objeto de realizar determinadas tareas, ¿sí? La computadora, si es que no tuviera programas instalados, no nos sería útil, ¿no? Porque nosotros lo utilizamos con un objetivo específico, porque tiene algunos tipos de componentes, programas específicos que a nosotros nos facilitan la tarea de lo que nos propongamos. En este caso, si no contara con estas aplicaciones, por tanto, el sistema no es eficiente. Entonces vamos a ver este videito más, que en realidad es sumamente corto a diferencia del otro, que nos explica de manera sencilla la diferenciación de software y los tipos de software que nosotros tendríamos. Ahora sí. Bienvenidos al canal. En este video vamos a ver el software. En videos previos ya vimos lo que es el hardware y el software, pero en este y los siguientes videos nos vamos a concentrar en el software para poco a poco irnos introduciendo a los lenguajes de programación. Recuerden que este video pertenece a una serie de videos que estamos viendo acerca de las computadoras. Si quieren ver los videos, se los dejo aquí en un link. Y comencemos. Un software es un conjunto de instrucciones de programa detalladas que controlan y coordinan los componentes del hardware de una computadora y controlan las operaciones de un sistema informático. Las operaciones que debe realizar el hardware son especificadas por una lista de instrucciones llamadas programas o software. Comencemos con unas definiciones. Y el primero, repitiendo, va a ser el software o también llamado programa, que es el conjunto de sentencias o instrucciones que se le da a la computadora. Y ahora tenemos programación, y la programación es un
un proceso de escritura o también llamado codificación de un programa, un software. Y bueno, pues los programadores son los que se encargan de realizar la actividad de la programación para generar los softwares o programas. Y bueno, existen dos tipos importantes de softwares que son los siguientes. El primer tipo sería el software del sistema, que es un conjunto generalizado de programas que gestionan los recursos de la computadora como el procesador central, enlaces de comunicación y dispositivos periféricos. Y el siguiente tipo es el software de aplicaciones, y este software de aplicaciones es el conjunto de programas escritos por empresas o usuarios individuales o en equipo que instruyen a la computadora para que ejecuten una tarea en específico. Ambos softwares están relacionados entre sí, de modo que los usuarios y los programadores puedan hacer uso eficiente de las computadoras. En el siguiente video veremos algunos ejemplos de software del sistema y después en otro video algunos ejemplos y la definición de software de aplicaciones. Bueno, espero que les haya servido este video. Si fue así... Ya, entonces con este video, que es un poco más corto y más interesado, en realidad, nos permite conocer cuáles son los softwares, que nos dice básicamente que tenemos dos, los de sistema y los de aplicaciones, donde básicamente los de sistema son la base para el funcionamiento de la computadora, ¿verdad? En cambio, cuando estamos hablando de los softwares de aplicaciones, básicamente son lo que nosotros utilizamos externamente a la computadora y a las aplicaciones de su sistema como tal para poder realizar alguna tarea en específica, ¿sí? Entonces, para las empresas, en su mayoría, nosotros conjugamos el uso tanto de softwares de sistema como de aplicación, y en su mayoría nos enfocamos en los softwares de aplicación que nos van a permitir sintetizar, agrupar y procesar en realidad los datos que vamos a meter para poder convertirlos en información, ¿sí? Otro punto que debemos considerar básicamente son los procedimientos. Los procedimientos básicamente son todos los pasos a seguir para elaborar la información que nosotros necesitamos. Y en la anterior clase habíamos hablado de esto, de que nosotros procesamos la información a través de diferentes pasos, y esto lo mostrábamos a través de los diferentes flujogramas. Que los flujogramas en realidad lo que hacen es permitirnos a nosotros entender el orden de la información para poder sacar algo en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos visto diferentes ejemplos donde yo utilizábamos los símbolos de procesamiento de la información en relación a los flujogramas. Por ejemplo, teníamos el paralelogramo, teníamos el rectángulo y teníamos las flechas, que básicamente era lo que nosotros nos permitía entender los pasos a seguir de la información, y en caso que, ¿qué pasa si esto sale otra cosa? Entonces de aquí se pueden dar otros elementos y demás que nos van a permitir a nosotros entender cómo es que vamos a elaborar la información. Obviamente todo esto a través y el trabajo conjunto tanto del hardware como del software, ¿sí? Y un último componente del sistema de información es la base de datos, que básicamente es todo lo que nosotros registramos dentro de nuestra computadora, en este caso, para poder empezar ya a interrelacionar un dato con otro, ¿sí? Para poder construir la información. Entonces, los cuatro componentes llegan a ser el equipo de computación, que sería hardware, los programas, que serían el software, los procedimientos que yo utilizo para poder lograr procesar la información, y la base de datos, que la base de datos es en realidad el pilar para que yo pueda desarrollar todos los anteriores elementos, ¿sí? Entonces, como estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, en estas dos imágenes, nosotros podemos detectar cómo es que la información va a ir variando de acuerdo a los dispositivos que nosotros vamos a llegar a utilizar, donde aquí también consideramos el tema de los servidores, que es sumamente importante para poder llegar de mejor manera hacia nuestros clientes, ¿sí? Pero para esto nosotros necesitamos tener todo lo que serían las herramientas de desarrollo. Ahora vámonos un poquitito más a esta tabla, ¿sí? A este cuadro. Nosotros obtenemos datos de nuestros clientes. Estos datos nosotros los colocamos en una tabla y formamos nuestra base de datos.
La interpretación que nosotros le hagamos a esta tabla o a esta base de datos va a ser lo que me va a permitir a mí tener la información suficiente para tomar medidas necesarias, ¿sí? ¿Qué pasa si el cliente me ha hecho un pedido y está todo bien, pero se ha estancado? O sea, nunca le llegó el pedido hasta su casa. Entonces yo, a través de los datos que esté metiendo a mi base, yo voy a poder ver en qué parte y por qué se ha quedado su pedido y no ha llegado hasta el momento a su casa, ¿sí? Entonces yo, a través de esto, puedo ver y tomar decisiones de cómo es que ha ido, cómo es que se han ido desarrollando las actividades o los pasos en realidad para poder concretar una acción como tal, ¿sí? Entonces, ya conociendo nosotros los 4 componentes, es importante que desarrollemos las funciones del sistema de información. Esto de aquí está mal, por si acaso, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales es el procesamiento de datos, donde básicamente nos encargamos a recolectar y seleccionar los datos necesarios. Cabe resaltar que todos los datos no nos son útiles, ¿sí? No nos sirven. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a cocinar estos datos y ver cuál me sirve y cuál no. Y lo que no, entonces empezar a desechar, ¿sí? Este proceso de datos está junto al ciclo que nosotros habíamos visto, que es la entrada, el proceso y la salida, que llegaría a ser la información. Por ejemplo, los datos que nosotros obtengamos sobre la lluvia durante el verano, para muchas empresas es totalmente irrelevante, ¿sí? Sin embargo, para las empresas más ganaderas o agropecuarias es un dato bastante útil y procesable. Entonces, ese dato se puede convertir en una información para que, de acuerdo a la cantidad de lluvia caída durante el verano, nosotros podamos tomar acciones si es que somos una empresa ganadera o agropecuaria. Pero ¿qué pasa si nosotros somos una empresa textil? ¿Nos sirve de algo conocer este dato de la lluvia? No, para nada, ¿sí? Entonces nosotros empezamos aquí en la entrada a seleccionar los datos que van a ser útiles para que nosotros procesemos los datos adecuados y convertamos y tengamos la información adecuada. Es como nosotros nos tenemos que o bueno, en realidad tenemos que empezar a considerar como la función principal del sistema de información, el procesamiento de datos, ¿sí? El correcto procesamiento de datos. Luego, cuando nosotros ya procesamos estos datos y los convertimos en información, lo que hacemos es crear y mantener archivos, que básicamente lo que aquí hacemos es ordenar todo lo que hemos recolectado, todo lo que hemos procesado, para que el usuario que vaya a utilizar esta información pueda identificarlo de manera más fácil, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Todos los gastos de la oficina del mes van a ser agrupados de manera ordenada para que puedan ser acumulados con los de los otros meses. Y obviamente van a estar identificados con el nombre de gastos de oficina. De manera que esta información lo puede recuperar cuando el usuario necesite y así lo requiera, ¿sí? Entonces lo que hago es crear como que una base de datos, poniéndolo el archivo como nombre de gastos de oficina, pero dentro de ese archivo lo que yo hago es empezar a separar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta diciembre, ¿sí? Y además puedo empezar a separar también por categorías. ¿Qué tipo de ítems he utilizado para poder generar estos gastos dentro de la oficina? Entonces eso me permite ordenar y sintetizar en realidad un poco los datos que está dando para poder procesar de mejor manera la información. Entonces, a fin de año, con todos los datos de los 12 meses de los gastos de oficina, yo voy a poder decir, entonces en total he gastado tanto, el mes que más gasto es tal mes, el monto que menos he gastado es este, de tal mes, con estos ítems, ¿sí? Entonces yo, a través de esos datos, proceso la información y a fin de año, en diciembre, yo realmente puedo conocer, en realidad sería en enero de su siguiente año, puedo conocer los gastos totales. Y eso me va a permitir a mí hacer una planificación entonces de cuánto posiblemente vaya a gastar durante el próximo año y en cuál mes puedo invertir más para los gastos de oficina, porque son los que más se gastan. Por ejemplo, en fin de año, en los últimos meses de cada año, porque es donde hago más informes, donde mando más cuestiones, entonces gasto más, ¿sí? Entonces esta información me va a permitir a mí tomar decisiones para adelante.
Entonces, esto de crear y mantener archivos me permite eso, condensar la información. Y finalmente producimos la información, que básicamente es procesar de datos a información, que nosotros en estos archivos podemos utilizar solamente datos. Y ya al final, todos estos datos que han estado separados por archivos han sido condensados y procesados para realmente generar esta información, ¿sí? Aquí volvemos a ver un poquito lo mismo de nuestro ciclo de procesamiento de datos. Tenemos la entrada, tenemos el proceso y tenemos la salida, ¿sí? Pero en ese proceso base, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen interfaces, ¿sí? Que automáticamente puede que hay muchos datos que entren y que salgan, pero no necesariamente van a ser lo que nos van a ayudar a nosotros. Y esto se va a fundamentar bastante en el uso de los reportes o informes y el tipo de almacenamiento que nosotros vamos a llegar a tener para poder producir esta información. Ya en el almacenamiento nosotros empezamos a dividir qué tipo de información o qué tipo de datos sí y qué tipo de datos no, para poder procesarlos y una vez procesados y sepamos que realmente son utilizables, los almacenamos, ¿sí? Sin embargo, todos los datos que ingresen para ser procesados, los utilicemos o no y los almacenemos o no, tienen que estar dentro de reportes e informes. Esos reportes o informes a nosotros nos permite crear cada vez más datos que nos pueden llegar a servir a futuro para la empresa, ¿sí? Entonces, básicamente cuando hablamos nosotros de la función del sistema de información, es que todos los datos es como que en un embudo. Aquí metemos todo, pero en el embudo ya se va a ir separando lo que realmente necesitamos. Los procesamos y una vez procesados nosotros obtenemos la información y la información la podemos presentar en diferentes tipos de documentos. Sí, habíamos dicho que puede ser un poco más analítico, más condensado, más cuantitativo, más cualitativo, pero vamos a tener esta información siempre y cuando nuestros datos hayan sido procesados, ¿sí? Hayan sido seleccionados. Entonces estas llegarían a ser las tres funciones fundamentales para el sistema de información. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, chicas? Todo claro. Entonces, ya hemos hablado del sistema de información, de sus componentes, de sus funciones básicas, que nos permiten entender en su totalidad, ¿sí? Entonces hay que empezar a considerar cuál es el papel del sistema de la información dentro del sistema administrativo. Cuando, repito, habíamos dicho que el sistema administrativo era el pilar fundamental para el funcionamiento de la empresa y dentro del sistema administrativo se encontraba el sistema de información. Entonces, tenemos que considerar que toda organización requiere información para su desarrollo administrativo. ¿Qué quiere decir? Para tomar decisiones administrativas se requiere información. Sin información no se puede tomar decisiones. Entonces vámonos por algo un poquitito más básico. ¿Qué es la administración? Básicamente la administración siempre nos han dicho que son conocimientos para la conducción y la gestión de las organizaciones, pero una gestión correcta, eficaz, eficiente y con resultados para las organizaciones, ¿sí? Nosotros una vez que hagamos una gestión correcta, lo que hacemos es primero alcanzar las metas propuestas por la organización y segundo de disponer adecuadamente los recursos, ¿sí? Donde básicamente la disposición de estos recursos va a permitir la armonización de los intereses de diferentes sectores que van a integrar la organización, ¿sí? Entonces una vez que yo maneje de manera adecuada todos los recursos de la organización y asimismo logre alcanzar sus metas, lo que hago es formar mi sistema administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué llegaría a ser un sistema administrativo? Básicamente es un conjunto articulado de disposiciones, procedimientos, recursos y personas tendientes a, en realidad van a estar inmersos dentro de la organización. ¿Para qué? Para que alcancen los fines con eficacia. Y estos fines se van a alcanzar con eficacia siempre y cuando estos procedimientos, recursos y las personas y las disposiciones se desarrollen en un ambiente que tenga la mejor información posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos a implementar el sistema de información al sistema administrativo? Simplemente de esta manera.
Consideramos que la organización es esta y se desarrolla en relación al sistema administrativo. Sin sistema administrativo no existe la organización, pero el sistema administrativo también se conforma por el sistema de información. En realidad, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Un sistema administrativo trabaja gracias al flujo de información que está dentro de la empresa, ¿sí? Y dentro de la empresa nosotros vamos a poder cumplir con los objetivos alcanzados por la misma. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a lograr a través de diferentes procedimientos administrativos. Procedimientos administrativos, obviamente nosotros lo vamos a ver como que de manera más genérica, porque su siguiente materia es de procedimientos de cuarto, que nos va a permitir a nosotros entender cómo es que tenemos que utilizar todo este sistema de información, flujo de información, para poder realizar concretamente y de manera correcta todas las actividades dentro de la empresa, ¿sí? Los procedimientos administrativos, básicamente son actos que concretan la actuación administrativa, ¿sí? Aquí nosotros hemos hablado de que la administración es la conducción y gestión de las organizaciones, pero una gestión adecuada de todos sus recursos. Los procedimientos nos van a decir cómo es que vamos a disponer estos recursos para alcanzar nuestras metas propuestas como organización. Ese es el fin de los procedimientos administrativos, ¿sí? Siempre van a estar relacionados al objetivo o al fin, pero nos van a decir cómo es que vamos a utilizar todos estos recursos, ¿sí? Ahora bien, los procedimientos administrativos nos muestran también un flujo de la información. Y son en realidad acciones muy importantes, porque gracias a esto lo que hacemos es ya conocer esos pasos que buscamos para poder gestionar de manera correcta nuestros recursos, ¿sí? Entonces esto se basa en 6 diferentes pasos. Primero, vámonos con la base de datos. La base de datos básicamente es donde nosotros almacenamos toda la información para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, cuando habíamos hablado de la base de datos, siempre consideramos la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones me va a permitir conocer qué estrategias voy a utilizar, la tecnología que voy a utilizar para ejecutar estas estrategias, qué tipo de aplicaciones me van a permitir cumplir con mis metas y los procesos que también se van a desarrollar para poder utilizar las aplicaciones y la tecnología para el cumplimiento de mis estrategias, ¿sí? ¿Cuáles son sus beneficios? Primero, mejora la toma de decisiones. Mientras nosotros tengamos mejor información, tenemos mejores decisiones. También generamos mayor competitividad y calidad del negocio, porque nosotros ya conocemos correctamente cómo es que se está desarrollando las acciones dentro de nuestra empresa. Entonces, asimismo, nosotros podemos empezar a conocer cómo es que están desarrollando sus acciones la competencia. Entonces, generamos la competitividad y asimismo nosotros vamos mejorando la calidad de nuestro negocio, ¿sí? Y finalmente nosotros lo que hacemos es mejorar el desempeño de nuestro negocio, ¿sí? Un segundo elemento son las transacciones, que básicamente son todos los elementos que permiten al usuario consultar, agregar, modificar o eliminar algún tipo de registro específico de información. La base de datos normalmente se presentan a través de hojas de Excel en las tablas, en hojas de cálculo, ¿verdad? Y eso nosotros recién procesamos a través de un análisis un poco más detallado. Entonces, si esta base de datos normalmente están en las tablas que les decía o en las hojas de cálculo, se puede consultar, agregar, modificar o eliminar algún tipo de registro, ¿sí? Cuando nosotros hacemos alguna de estas acciones, estamos realizando transacciones, ¿sí? Que básicamente es que nosotros vemos cómo es que se desarrolla la transacción, ¿sí? Vemos si es que se la puede realizar o si es que no. Tenemos siempre estas dos opciones. Si se dan cuenta, cuando hablamos de información, siempre estamos desarrollando por flujogramas, que son los pasos para que nosotros podamos entender. En caso que la transacción se pueda desarrollar, entonces nosotros podemos tener una confirmación parcial. Entonces acá lo podemos abortar o podemos, aquí queremos hacer la transacción, ¿sí? Tenemos una opción de continuar haciéndolo o directamente abortar y que la transacción sea fallida, la modificación o el cambio sea fallido, ¿sí? Una vez que nosotros decidamos que sí se quiere hacer la transacción o la modificación, entonces tenemos que tener una opción parcialmente confirmada.
que aquí también tenemos otra opción, abortar para que vuelva a ser fallido. En caso que nosotros no queramos abortar y lo que hacemos es confirmar esta transacción, sale confirmada y automáticamente ese dato se modifica y nosotros terminamos con el proceso de transacción. ¿Sí? En caso que nosotros abortemos en cualquiera de estos dos puntos, directamente la transacción sale como terminada. ¿Sí? Este es el proceso que nosotros tenemos que entender para consultar, agregar, modificar o eliminar cualquier tipo de registro que esté dentro de nuestra base de datos. ¿Sí? Luego tenemos el informe, que básicamente el informe son los elementos mediante los cuales el usuario puede obtener uno o más registros de información de tipo estadístico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Normalmente nuestra base de datos ya está aquí. Nosotros vemos si queremos modificar o no, pero esto sigue siendo o sigue estando dentro de nuestra base de datos. Sigamos hablando sobre nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? A través de esta hoja de cálculo lo que yo hago es procesar estos datos y convertirlos en un informe o un reporte para presentar la información. ¿Sí? Este informe podemos utilizar gráficos, podemos utilizar textos, tablas, lo que sea, pero presentamos un informe o un reporte. Y este informe va a ser al cual va a tener acceso el usuario. ¿Sí? Y a través de esto nosotros podemos tener información un tanto más estadística, ¿sí? Cuándo han entrado, qué estudiantes son. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos puesto, había puesto el ejemplo del informe de alumnos por curso, ¿sí? Entonces aquí nos lanza el nombre, cuándo ha iniciado, cuándo ha terminado, los apellidos, etcétera. Entonces son todos estos datos que ya nos presentan dentro de un reporte. ¿Sí? El informe básicamente es sintetizar y hacer los datos y el procesamiento de la información más presentable. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a considerar. ¿Sí? Y finalmente están los, no es finalmente, luego están los procesos, que básicamente son los elementos que de acuerdo a una lógica nosotros vamos a poder obtener información de la base de datos. ¿Sí? Entonces este proceso nos permite a nosotros obtener datos para poder crear nuevos registros. ¿Sí? Entonces aquí un claro ejemplo es cuando nosotros obtenemos nuevos datos o nuevos registros del cliente que van a estar procesados por el usuario, el que va a estar atendiendo, y que normalmente esto se va a centrar en lo que sería nuestro servidor, ¿sí? Nuestro almacenaje. Entonces, gracias a eso nosotros vamos a poder construir nuestra base de datos. Ahora bien, si nosotros queremos dar algún tipo de información hacia el usuario, el proceso llega a ser a la inversa. De nuestra base de datos nosotros buscamos en el almacenaje qué es lo que se requiere de nuestro servidor, y de nuestro servidor vamos al usuario, que es la persona que está atendiendo, o el equipo en este caso, que está atendiendo hacia el usuario, y nosotros le damos los datos que estaba buscando, ¿sí? Entonces ese es el proceso que se da. El usuario puede pedir datos o información, o nosotros también podemos extraer datos o información de un nuevo usuario para almacenar en nuestra nube o en nuestra base, ¿sí? El proceso es ese. Luego tenemos que considerar el elemento de los usuarios, que hemos hablado constantemente. El usuario básicamente son todas las personas que van a interactuar con el sistema de información, ¿sí? Incluyendo desde el nivel máximo más alto, el nivel medio y el nivel más bajo, ¿sí? Entonces, el nivel más alto es normalmente quien recibe los informes estadísticos con los datos ya procesados, y el usuario operativo básicamente, que son los de nivel bajo, son quienes se encargan de recolectar e ingresar esta información a nuestro sistema, a nuestra base de datos, ¿sí? Y los procedimientos administrativos finalmente corresponden a todas las reglas y políticas de la organización que van a regir el comportamiento de los usuarios frente al sistema. ¿Qué quiere decir? A través de los procedimientos administrativos nosotros podemos decir que ningún usuario dentro de nuestra organización tiene un acceso libre a nuestra base de datos, ¿sí? Normalmente tienen que tener algún tipo de código, clave, porque si entra alguien que no conoce el uso ni la importancia del manejo de la base de datos, hace alguna modificación sin que sepamos o sin que esa persona sepa, puede afectar automáticamente a la decisión que se vaya a tomar, ¿sí? Los procedimientos o administrativos se tienen que encargar de establecer políticas y reglas dentro de la organización
para poder regir el comportamiento de los usuarios frente al sistema. Es muy importante que no todos tengan el acceso a los sistemas de información y normalmente es un equipo específico quien tiene el acceso a estos sistemas, porque son quienes lo saben utilizar de manera correcta y lo saben analizar también de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, este trabajo de la minería de datos actualmente está muy de moda porque ya estamos empezando a trabajar bastante con plataformas digitales, pedidos online, servicios online y demás. Entonces nosotros registramos una gran cantidad de bases de datos como direcciones, correos, teléfonos, la cantidad o el tipo de productos que más pide, la frecuencia de pedidos, etcétera. Entonces todo eso lo que les he nombrado son datos, ¿sí? Y estos datos a nosotros nos van a permitir realizar acciones correctivas o nueva toma de decisiones. Pero la persona que se va a encargar de analizar todos estos datos que les he mencionado va a ser una persona o un equipo específico que esté muy relacionado con todo este sistema de información, ¿sí? Entonces es un trabajo y hay bastantes cursos sobre minería de datos, análisis de la información y demás, que sería muy importante que ustedes lo tomen, y en su mayoría de todo esto se hace a través de las hojas de cálculo de Excel, que ya conociendo bien, no tenemos solamente las hojas de cálculo base que nosotros tenemos que sumar, que restar, que dividir, no, sino que Excel, conociendo bien, tiene una gran cantidad de componentes que a nosotros nos permiten analizar todo este tipo de datos que están entrando para poder procesarlos y tomar una decisión correcta para la empresa, ¿sí? Es muy importante, así que si pillan algún curso de minería de datos o Big Data o algo así, tómenlo, es súper importante. Y más ahora que nosotros, que ustedes, bueno, en realidad se están formando como administradores para que conozcan y gestionen de manera adecuada todos los recursos para cumplir la meta de la organización como tal. Porque si ustedes no saben gestionar estos recursos a través de la información que los está rodeando o que tienen ustedes disponibles, es muy probable que todo se vaya para abajo, ¿ya? Entonces, en síntesis, un procedimiento administrativo se va a basar en realidad a través de la base de datos, ¿sí? Donde esta base de datos se puede hacer transacciones, dentro de esta base de datos se pueden realizar transacciones por el usuario, ¿sí? El usuario es quien realiza las transacciones en la base de datos. De igual manera, a través de la base de datos se pueden desarrollar informes realizados por el usuario, ¿sí? Y la base de datos también nos permite como que establecer los procesos que debe realizar el usuario para obtener algún tipo de información, ¿sí? Vámonos por esto que es exactamente lo mismo. En este caso nosotros estamos poniendo otro rectángulo más circular con punteados, a diferencia de este. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos las mismas acciones. A través de las bases de datos se puede hacer la transacción el usuario, ¿sí? Las bases de datos también nos pueden permitir la creación de informes que va a establecer el usuario, ¿sí? Y la base de datos también nos permite establecer procesos que van a ser de ida y vuelta para el usuario. Ahora bien, si se dan cuenta, el usuario está inmerso en todas estas acciones, en la base de datos, en la transacción, en los informes y en los procesos. Entonces, estos procedimientos administrativos a mí me van a permitir regir el comportamiento del usuario en cuanto al manejo del sistema de la información, ¿sí? El sistema de información se condensa en estos 5 pasos. A partir de la base de datos yo puedo realizar transacciones, puedo realizar informes y también puedo establecer procesos, siempre y cuando el usuario tenga un conocimiento adecuado, ¿sí? Y pueda sintetizar y condensar de la mejor manera o plasmar de la mejor manera estos datos en los informes, ¿sí? Entonces aquí nosotros agregamos ya este rectángulo puntiagudo, porque nos dice que los usuarios son lo más importante. Sin usuarios nosotros no podemos utilizar o no podemos realizar ningún tipo de procesamiento de la información, pero estos usuarios y el trabajo que realicen los usuarios siempre tienen que estar regidos por reglas o normas establecidas en los procedimientos, ¿sí? Entonces,
El objeto del sistema de información básicamente es proporcionarnos información para tomar decisiones. ¿Y para qué? Para que logremos cumplir con nuestras metas y objetivos, pero de manera eficiente, ¿sí? Siempre estamos repitiendo esto. Creo que desde nuestra clase 1 nosotros decimos, la toma de decisiones nos permite cumplir con nuestras metas y objetivos de manera eficiente. Siempre tenemos estos elementos, ¿sí? La información va a complementar al sistema de planificación, ¿sí? Que asimismo va a complementar al sistema de control, al sistema de ejecución y al sistema tecnológico, que obviamente lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hasta el momento nosotros ya hemos entendido lo que sería el sistema de información. Ya desde la próxima clase vamos a empezar a ver bien todo este proceso de base de datos para poder presentar la información ya sintetizada hacia el exterior del sistema de información, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda. Entonces, como resumen, la organización es un sistema administrativo y ese sistema administrativo se compone de un sistema de información de acuerdo a sus componentes y de acuerdo a sus funciones. Componentes que son el hardware y software, los procedimientos que yo voy a tener para utilizar ambos y la base de datos. Y finalmente las funciones que son el procesamiento de datos, crear, mantener estos datos, archivos y producir finalmente la información. Entonces, con eso terminaríamos lo que sería el avance del día de hoy. No sé si es que tienen alguna duda, chicos, chicas. Mientras yo voy abriendo la plataforma. Comentario, duda. No. ¿Todo claro? ¿El resto? Dicen sobre la tarea que subió a la plataforma, ¿cómo tenemos que realizarla? Justo eso ahora. He dejado ya subido una tarea para el día viernes, que en realidad es muy sencilla, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar bien cómo es que vamos a hacer. En realidad lo que ustedes tienen que hacer es responder 3 preguntas en base a la imagen que les he posteado, donde nosotros tenemos la captura de datos, el procesamiento de datos, ya podemos almacenar directamente. Ahorita les voy a indicar bien, ¿sí? La difusión o la recuperación. Pero eso les está dando, eso básicamente es como que el proceso, los pasos que ustedes tienen que realizar para obtener información. Pero ustedes me van a responder a las preguntas que están de acuerdo a una actividad que yo les voy a dar. En este caso, la actividad básicamente es la información que ustedes consideran importante para poder cumplir con sus tareas universitarias, ¿sí? Entonces, ahorita les explico. Entonces, aquí está. Este es el cuestionario que no han respondido, que les he dicho, que esto ya se cerró. Luego, esta de aquí es las diapositivas del día de hoy, por si acaso, ¿sí? Componentes, funciones, sistema administrativo y procedimientos administrativos. Estas son las diapositivas de hoy. Presionen y directamente les va a llegar este link, ¿sí? Y tienen esta tarea que es hasta el día viernes a las 9:45, ¿sí? ¿Cuál es el fin de esta tarea? Básicamente que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a revisar un poco primero la imagen. Nosotros habíamos dicho que para la entrada capturamos los datos. Esto se procesa y finalmente se convierte en información. Este es nuestro ciclo normal de procesamiento de datos: entrada, proceso y salida. Cuando nosotros estamos procesando los datos, nosotros podemos almacenar esta información, sea útil o no sea útil en el momento. Eso es lo que dijimos, ¿sí? Y asimismo esta información, estos datos que ya los hemos elegido, ya los hemos procesado de información, aunque no sean útiles, los almacenamos por si acaso y recuperamos la información, ¿sí? Una vez que nosotros recuperamos la información, tenemos dos opciones. Otra vez los procesamos para ver si vuelven a ser útiles o no, o directamente los difundimos, ¿sí? Que en esta fase entraríamos a lo que sería la retroalimentación para que nosotros tengamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con su tarea?
Ustedes lo que tienen que hacer en primera instancia es elaborar un listado de la información que consideren significativa para su desarrollo universitario en función al procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, lo primero que me van a hacer ustedes es hacer una lista de 10 cosas que ustedes consideran que es importante para su desarrollo universitario, ¿sí? Son datos, esos van a ser datos. Y ahora, lo que ustedes me van a hacer es responder estas preguntas. Primero, ¿de dónde han provenido estos datos que han capturado? Es decir, el listado de 10 datos que ustedes han puesto en primera instancia, ¿sí? Segundo, ¿para qué se procesan y almacenan estos datos? ¿Sí? Entonces aquí nosotros manejamos en esta fase. Ahorita les voy a indicar. Y tercera pregunta, que es ¿cuál es el producto final del proceso realizado por el sistema de información? Ahora, cuando ustedes me hagan esa lista de datos para su desarrollo universitario, me van a poner todo eso en una fase de captura de datos, porque es lo que ustedes están pensando, pero esa información se va a procesar y se va a sintetizar, ¿sí? De estos 10, ustedes me procesan los datos. Yo qué sé, a ver, yo considero que es muy significativo que tenga un acceso a internet, que tenga acceso a una computadora, etc. ¿Sí? Cosas muy básicas. Entonces esos son datos, computadora, internet, datos, que no me están explicando absolutamente nada ahorita. Entonces, ¿cómo los voy a procesar de acuerdo a la situación? Por ejemplo, ahorita es muy importante que yo tenga, en este caso ya la difusión de la información, procesando los datos, que yo tenga una computadora, que tenga un acceso a internet y que tenga diferentes aplicaciones que me permitan conectarme a mis clases, ¿sí? No sé si es que me están entendiendo. Esto ahorita porque estamos llevando nuestras clases digitales. Pero aquí tengo una computadora, acceso a internet, que son los dos que he puesto, ¿sí? Pero yo estoy en una clase presencial. Entonces nuestro procesamiento de datos vamos a ver si es útil o no. ¿Es útil que yo en una clase presencial tenga acceso a internet? ¿Sí o no? ¿Por qué no? No sé, nunca usó internet en ninguna clase. Ya, entonces tú almacenas esa información y después la recuperas. Y dices, lo estoy guardando, ¿por qué? Porque no hemos visto necesario utilizar esa información por el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si volvemos a que estábamos en nuestras clases presenciales, en nuestra fase, pero hemos empezado clases digitales? Entonces, esta información nosotros la recuperamos y decimos, ahora sí necesito internet para poder estar en mis clases virtuales, ¿sí? No sé si es que me han entendido todo esto. Aquí tengo mi computadora y el internet. Esos son mis datos. Yo proceso estos datos y digo, yo para mis clases virtuales, en el caso de clases virtuales, para mis clases virtuales yo necesito una computadora con acceso a internet. Entonces eso me va a permitir a mí conectarme, realizar mis tareas, ver avisos, etc. ¿Sí? En caso que esté en unas clases presenciales, yo tengo la computadora y el internet. Sí, la computadora puede que lo utilicemos, puede que no en diciembre, ¿ya? Entonces, el internet, vámonos con el ejemplo de internet. Yo necesito internet para mis clases presenciales. Sí, no, ¿por qué? En este caso me dicen no. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos. No es algo indispensable para poder desarrollar de manera eficiente, nuestras clases, ¿sí? Entonces almacenamos esta información, pero cuando lleguemos a un cambio de presencial a virtual, este internet sí necesitamos. Entonces lo volvemos a procesar y finalmente lo convertimos en información. Sí necesito tener acceso a internet ahora porque ya estoy en clases virtuales. Entonces eso me va a permitir a mí conectarme y realizar mis trabajos. Entonces esa es la manera en la que ustedes tienen que hacer y me van a hacer de 10 datos procesados, ¿sí? Un ejemplo que les he dado con el internet. Ahora ustedes tienen que sacar otros 10 elementos para poder procesar. Y estas acciones que me van a realizar prácticamente me responden estas 3 preguntas, ¿sí? ¿De dónde van a provenir estos datos que están capturando? De su experiencia como estudiantes, ¿sí? ¿Por qué van a procesar? Para que nosotros podamos
cumplir con ciertas acciones requeridas, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál es el producto final? Que si yo tengo acceso a una computadora y al internet en una clase virtual, entonces yo voy a poder cumplir con todas las tareas que el docente me está designando. Ese es el producto y el resultado que yo voy a tener, ¿sí? Entonces esto me permite conocer a mí la información y los recursos que voy a utilizar para poder cumplir con mi producto final, ¿sí? Ese es un ejemplo, pero en realidad lo que ustedes tienen que hacer es hacer una lista de información que creen ustedes significativo para su desarrollo universitario, ¿sí? Yo que sé, el tomar apuntes. Apuntes es un dato, ¿sí? Yo lo proceso y estos apuntes para mí pueden llegar a ser la base para estudiar en mi examen, ¿sí? Eso puede llegar a ser el producto final. Y aquí vemos, los apuntes, ¿los utilizo siempre o no? No, entonces los almaceno. Y en algún momento yo voy a tener que recuperar. Entonces va a llegar el día de mi examen, entonces yo busco mis apuntes y los voy a procesar. Otra vez los reviso, los leo y una vez que los leo, entonces estoy listo para dar mi examen, ¿sí? ¿Entienden esa parte? No sé si es que han logrado captar la tarea. O sea, tenemos que hacer 10 datos universitarios y responder las 3 preguntas. Sí, en base a esta gráfica. Que básicamente esta gráfica es todo lo que hemos avanzado, ¿ya? Si ustedes consideran que no es necesario hacer la gráfica y solo lo quieren hacer escrito, está bien, no me hago ningún problema, ¿sí? Entonces me ponen, mi dato es el apunte. Yo proceso mis datos y veo si lo almaceno o no, o si directamente yo los voy a utilizar para crear mi producto final, que sería mi difusión de la información, ¿sí? En caso que no los utilice en el momento, entonces yo tengo la opción de almacenar y posteriormente recuperar esta información. Si la recupero directamente la puedo utilizar o la puedo volver a procesar. Aquí puedo volver a modificar estos datos para obtener algo final. Eso es lo que tienen que hacer. Como les digo, si gustan, utilizan la gráfica y si gustan, lo hacen todo de manera manual, pero explicándome los pasos de manera detallada. Son 10 acciones, 10 datos que tienen que desarrollar relacionados a la universidad para poder realizar la tarea. ¿Tienen alguna duda más? O sea, los datos que tenemos que capturar es para datos que nos van a ayudar a realizar las tareas. Solo eso. Las tareas, tu examen, el que vayas a la universidad, si vas en auto, si vas en transporte público, todas las acciones que estén relacionadas, o todos los datos que estén relacionados a su desarrollo universitario, ¿sí? O sea, podría ser, digamos, el tiempo de duración de la carrera o también, costo. todo eso, también puede ser. No es necesario, también puede llegar a ser todo lo que esté relacionado a la universidad, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces lo que me van a hacer es subir un archivo Word o si es que lo van a hacer a mano las fotografías, pero creo que nadie está haciendo, pero igual tienen esa opción y cada uno tiene que subir la tarea, ¿sí? Esto es individual y va a estar habilitado hasta este viernes a las 9:45, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de esto? Dice, Dime. si son 10 datos, entonces tuvieran que ser 10 gráficos. Sí, exactamente. Pero como les he dicho, ustedes pueden decidir, O sea, entonces, no hacerlos. Ahora, si 2 o 3 datos se interrelacionan, entonces lo pueden hacer en un solo gráfico. Ojo con eso, ¿sí? Por eso yo les daba esto de la computadora y del internet. Estoy agarrando 2 datos, pero estoy haciéndolo en un gráfico, ¿sí? ¿De qué me sirve tener acceso a internet si no tengo la computadora o si no tengo mi celular? ¿O de qué me sirve tener el computador o celular si no tengo un acceso a internet para desarrollar clases virtuales? De nada, ¿no? Entonces ustedes capturan estos 2 datos y al procesarlos van a tener ese resultado. Entonces pueden hacer 10 de captura de datos independientes o me pueden unificar datos para crear unos 3, 4 gráficos nomás. Eso ustedes van a ver. De acuerdo a lo que capturen y de acuerdo a lo que quieran desarrollar ustedes, van a poder obtener el resultado, en este caso que sería la información. ¿Me logran entender?
Chicos, más bien, ¿tienen alguna duda de esto más? Ahora sí vamos a hablar respecto a la entrega de su proyecto, que es este viernes. Bien, ya. ¿Ninguna duda más de la tarea, chicos, chicas? ¿Todo claro? No, Lice. Ya. Ahora sí, chicos, vámonos más abajo, que esto es del proyecto que me van a presentar. Y creo que he notado que este documento no estaba muy entendible, o sea, en cuanto a la estructura y el ejemplo lo tienen, pero no estaba muy entendible. Entonces, lo que he hecho este fin de semana es crear otro archivo que básicamente, no sé por qué no me quiere. Que básicamente lo que hace es estructurar todo el contenido que tiene que usar dentro de su plan director, ¿sí? Y lo que quiero hacer ahora es mostrarles, verificarlo un ratito. Ya, y he revisado sus trabajos. Específicamente del trabajo de Michael y Sara, he notado que aún les falta bastante información, ¿sí? Habíamos dicho que para desarrollar el FODA necesitamos tener súper bien claro todos los elementos del análisis del entorno, ¿sí? Tanto general como específico. Y eso a nosotros automáticamente lo que va a hacer es permitirnos conocer la situación y poder ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces les faltaba hartísimo desarrollar todo esto del análisis, ¿ya? Ahora me voy al grupo de Ramiro, Rosy, Tati. En este caso, he visto que ustedes ya me habían planteado el FODA. Sin embargo, su análisis del entorno seguía siendo como que muy básico, ¿sí? O sea, era muy superficial, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, su FODA en primera instancia estaba bien, estaba correcto, pero ustedes no están respaldando los resultados de ese FODA con información, ¿sí? Es como que ustedes me están haciendo, yo creo que es esto y se está desarrollando de esta manera. Listo, está bien, pero me tienen que respaldar y justificar por qué creen que se está desarrollando de esa manera, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar el sistema de información, el entorno general, ¿sí? Entonces, al ver ya eso y al corregir sus tareas, me he dado cuenta que creo que a ustedes lo que les está faltando es el orden claro de lo que tiene o de los puntos que tienen que desarrollar dentro de su plan director. Entonces he creado este otro documento que solamente está la estructura, es decir, que ustedes pueden descargar este documento y ya sobre esto empezar a rellenar los diferentes puntos, ¿sí? El árbol de problemas, por ejemplo, el grupo de Michael y Sara se confundieron y empezaron a meter ciertos elementos de los antecedentes. El árbol de problemas que hicieron el grupo de Ramiro, Rosy y Tati estaba bien, estaba correcto, solamente creo que había que corregir algún tema de adjetivos, si es que han revisado los links que les he mandado con sus tareas revisadas, ¿sí? Entonces, supuestamente hasta este viernes todo lo que está con rojo ustedes me tenían que presentar, que era la información base, ¿sí? Que si se dan cuenta ahorita no es poquitito, y lo que me han mandado ustedes era bastante poco. Todo lo que está con rojo es hasta este viernes, ¿sí? Pero al ver sus trabajos creo que no van a lograr presentar en su totalidad todos estos elementos. Y aquí quiero que ustedes ya me hablen, que me digan sus puntos de vista en este caso, porque quizás creo que yo no me he dejado entender de la manera correcta en el anterior documento que les he mandado. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tienen que entrar? El título provisional, bueno, es algo pequeño, ¿sí? El árbol de problemas, que me tienen que dividir en 3 puntos: los efectos, los problemas y las causas, ¿sí? Cuando estoy hablando de antecedentes, tienen que estar todos estos elementos. Tiene que estar la historia de la institución, organigrama, la visión y misión de la empresa, sus objetivos institucionales, sus valores y si es que tiene líneas estratégicas u otros, ¿sí?
Toda esta información de antecedentes ustedes la van a extraer netamente de la empresa con la que han elegido trabajar. ¿Qué quiere decir? Ustedes ahí no me van a poner absolutamente nada, solamente es copiar y pegar de la información que les esté proveniendo o de donde ustedes están encontrando la información de la empresa, ¿sí? En caso que no tenga visión ni misión, lo que pueden hacer ustedes es plantear una misión o visión de acuerdo a la historia y los objetivos que tenga la empresa. Esa es una opción, ¿sí? Eso en el punto de antecedentes. Y luego nos vamos al análisis del entorno, que aquí sí lo he detallado como que súper específico, que fíjense todos los elementos que me tienen que llenar para que el punto final recién sea el análisis FODA, ¿sí? Y aquí hacemos la matriz FODA y el análisis, ¿sí? Entonces, antes de ustedes desarrollar el FODA, lo que tienen que hacer es desarrollar todos estos puntos. ¿Cuál es el sector y cómo es que se está comportando la empresa actualmente, ¿sí? ¿Dónde estamos respecto a la competencia? ¿A qué nivel? ¿Sí? Luego, el análisis del entorno general, que son estos 5 elementos básicos: lo legal o político, lo tecnológico, lo educativo, lo social, cultural, demográfico y lo económico. Y cuando hablamos del entorno específico, hablamos sobre nuestros proveedores, sobre la competencia, distribuidores y nuestros consumidores, ¿sí? Y luego hacemos el análisis de aspectos un poco más institucionales. Aquí hacemos una descripción de la empresa en torno a estos dos factores. Aquí desarrollamos el tipo de productos que tiene, toda la cartera de productos que tiene o el servicio que me está ofreciendo, ¿sí? Y luego las características de los productos o servicios. Por ejemplo, PIL tiene, vamos a poner, tiene PIL Fruit, tiene... no sé qué más tiene. Tiene esto de avena, tiene chiquichoc, etc. Son diferentes productos, ¿ya? Y cada uno de estos tiene sus propias características. Entonces lo que me tienen que hacer es desarrollar las características de cada producto. En caso que me ofrezcan un servicio, por ejemplo, un restaurante, ¿ya? ¿Qué ofreces? Entonces yo ofrezco el servicio de que las personas puedan venir, sentarse y comer en mi restaurante. Pero yo ofrezco estos platos, esta variedad de refrescos, esta variedad de bebidas, esta variedad de postres, etc. Y todo eso me tienen que desarrollar en este punto, ¿sí? Esto en cuanto a aspectos institucionales. Luego, el análisis del público, que básicamente es empezar a diferenciar. Cuando hablamos del análisis primario, que es la cantidad de personas que están trabajando dentro de la empresa. Aquí me van a separar. En su totalidad hay 30 personas que trabajan dentro de la empresa a nivel administrativo, de producción, de distribución y atención al cliente, ¿ya? De las 30 personas, 20 son mujeres, 10 son hombres. Súper sencillo. Aquí es súper sencillo, ¿sí? Y finalmente de los clientes, que lo que ustedes tienen que hacer es desarrollarme más o menos cuál es su perfil. Pero su perfil detallado lo vamos a hacer un poquitito más adelante, que eso va a ser en la fase siguiente, en la segunda fase de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí del cliente, básicamente, ¿quiénes son los que normalmente nos compran? Súper sencillo. Este análisis del público no tiene que ser detallado, porque eso lo vamos a ir complementando primero con lo que ya habíamos hecho dentro de los antecedentes y la estructura orgánica, la estructura jerárquica, que básicamente lo que hacemos es copiar, contabilizar cuántos hombres, cuántas mujeres y ya está. Y aquí en clientes, quienes normalmente nos suelen comprar. Una vez que yo tenga toda la información del análisis del entorno, recién puedo hacer lo que les decía en el punto 6, el FODA, ¿sí? Entonces hago mi FODA y aquí yo veo, mi fortaleza es que yo tengo una gran diversidad de productos que no tiene la competencia. Mi debilidad es que yo he creado o que yo he introducido al mercado un producto que ya vende otras empresas, ¿sí? Entonces es más difícil que logre posicionar ese producto, ¿sí? ¿Cuál es mi amenaza? Que seguimos con la pandemia del coronavirus, no podemos salir, no puedo trabajar, no puedo producir. Entonces eso puede provocar mi cierre, ¿sí? ¿Cuál es mi oportunidad? Que se pueden hacer deliveries ahora, ¿sí? Que el gobierno ha dado el permiso a las empresas que puedan hacer deliveries, yo qué sé, cosas así que tienen que entrar a su FODA, pero van a entrar de acuerdo a toda la información que ustedes rescaten en el punto 5. El punto 5 es lo más pesado y lo más complicado, ¿sí? El punto 3
y el punto 4 son más sencillos. El árbol de problemas es lo que ustedes creen que está pasando en el momento y esto les va a permitir visualizar lo que en un futuro van a hacer con el FODA, ¿sí? No sé si es que tienen dudas de esto. Yo creo que ese documento ya está un poco más claro. Esto es todo lo que vamos a hacer en la primera fase, luego hacemos todo esto que está en la segunda fase, todo lo que está con azul y finalmente todo lo que está con negro es lo que vamos a hacer ya en la última fase, en la tercera fase, que es como nosotros habíamos dicho que vamos a desarrollar nuestro proyecto, ¿sí? Y creo que ningún grupo ha entendido bien todo este orden, porque el otro documento estaba un poquito más complicado, más difícil de entender. Entonces por eso he considerado que no lo vamos a poder hacer hasta este viernes 15 de mayo, porque creo que les falta una gran cantidad de información y en 2 días no la van a poder conseguir ni recolectar, considerando que tienen otras materias. Entonces mi propuesta es darnos algún tipo de plazo más, puede ser hasta el próximo miércoles o quizás inclusive hasta el próximo viernes, para que podamos desarrollar bien, ya con esta estructura que está muchísimo más clara, nuestra primera fase del proyecto. Quiero saber qué opinan, qué dicen, dudas, si es que sí estaban desarrollando y demás. O sea, sería hasta el próximo miércoles, ¿hasta qué punto? ¿Hasta el 5? ¿Hasta el 4? Hasta el punto 6, todo lo que está con rojo. Hasta el punto 5, hasta aquí, hasta el 5.7. Que obviamente creo que ahora sí se han dado cuenta de la cantidad de información que tienen que manejar para realizar su propuesta. ¿Y por qué? Siempre les había dicho que la primera fase de cualquier proyecto es lo más complicado, porque ¿qué es lo que estamos conociendo? Primero, la situación actual, y en base a eso proponer diferentes tipos de estrategias y procedimientos de cómo es que vamos a desarrollar las acciones dentro de la empresa. Más o menos es así. Esta por eso es la parte más complicada, más compleja y demás, ¿sí? Entonces esa es mi propuesta, que movamos de este viernes 15, porque sé que no lo van a lograr y sé que si lo hacen van a hacer un trabajo un poco más con menor calidad de la que yo quiero que realicen. Entonces por eso quiero adelantar de este viernes 15. Tienen la opción hasta el miércoles 20 o directamente lo pasamos hasta el viernes 22. Entonces tendrían como que una semana más para poder terminar y recolectar bien toda la información que requieren. ¿Qué dicen? Sí, está bien. Sí, listo. Entonces, ¿el 20 o el 22? El 22. 22. Michael, Sara, ¿están ahí? Creo que Sara tiene problemas con Intel. Ya, entonces me voy a anotar sistemas, entrega primera fase, ¿sí? Por tanto, Y dime. sobre nuestro trabajo, entonces tendríamos que modificar y aumentar algunas cositas, pero está bien. Está bien. Sí, lo que ambos grupos me han entregado está correcto, ¿sí? Está bien, vale. Lo que tienen que hacer solamente es reacomodar esa información a los puntos que les estoy pidiendo aquí y obviamente agregar todos los puntos que ya estaban, pero que creo que no los tenían claro en cuanto a información, ¿sí? Entonces para esto y para que vayamos trabajando, quiero que vayamos avanzando, ¿sí? Ahorita estamos en miércoles con la tarea, no creo que avancemos mucho hasta el viernes, o no sé, hasta el viernes. ¿Qué les parece si avanzamos todo lo que sería el punto 4? Lo más que puedan del punto 4. ¿Sí? Entonces, hasta este viernes, algunos ya los tienen, solamente es que terminen de reacomodar o busquen un poco de información. Entonces, hasta este viernes 15, yo voy a habilitar en la plataforma otra vez un punto para que me suban su documento del punto 4, ¿sí? Todo lo que sería antecedentes.
Este documento ya está en la plataforma, como han visto. Es justamente que cargue, que está en el nombre de estructura del proyecto final. Ustedes lo descargan y ya sobre este documento ustedes van agregando su información para que se les haga muchísimo más sencillo, ¿sí? Entonces aquí en esta parte yo voy a aumentar otra entrega de tarea para este viernes, que va a ser el punto 4, todo en referencia a los antecedentes. Entonces la mitad de la clase vamos a avanzar y la otra mitad de la clase vamos a revisar por grupos, y así vamos a trabajar el día miércoles también, que les voy a pedir otro avance, y así ya van a poder tener una mejor entrega hasta el próximo viernes 22, como estamos quedando, ¿sí? En eso quedamos. ¿Todo bien? Sí. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces no se olviden la tarea para este viernes y realizar sus antecedentes también. Lo más que puedan de los antecedentes. Si no tienen ninguna otra duda, entonces directamente nos conectamos el día viernes, y si tienen dudas en realizar, me escriben al WhatsApp que yo les voy a responder, no hay ningún problema. Está bien. Listo, chicos, nos conectamos entonces, que tengan buen día, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.